que ahora vamos a ver un poco más elevado, o sea, vamos a hablar de su función. Vamos a hablar de su función. Entonces, hablar de aminoácidos y proteínas, estructura y función, ¿correcto? Si voy a hablar de aminoácidos, ¿qué es un aminoácido? ¿Qué compuesto es un compuesto? Es fuerte. Es un compuesto que tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y ese aminoácido, vamos a suponer, siempre con ejemplos para poder entendernos, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esta es una proteína. Ya saben que las proteínas están formadas de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos están ahí en la pared, en el techo, ¿no es cierto? Que están dando la forma y la función a esa proteína. Es una proteína, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosas son aminoácidos? Ya lo estamos diciendo, son los ladrillos que están formando la pared. Y cuando agarran un hilo ustedes va a decir los aminoácidos o las proteínas están formadas, ¿no?, de aminoácidos, ¿correcto? Entonces, vamos a decir que estas proteínas, múltiples funciones en el organismo. Una de ellas es mantener la homeostasis celular. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir el equilibrio, ¿no es cierto? El equilibrio intra y extracelular. Y estas sustancias, proteínas, participan en esta regulación. Entonces, una de sus propiedades de estas proteínas es regular, entonces, la concentración de estos iones intra y extracelular, de tal manera que no produzcan cambios, ¿cierto? Entonces, eso vamos a hablar como función. Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿qué digo? ¿Ve? El pH de los líquidos biológicos, ¿cuál es? Todos saben qué cosa es pH, ¿verdad? Ya lo vamos a describir. Entonces, el pH de los fluidos biológicos están descritos acá. ¿Y qué tengo? Por ejemplo, plasma sanguíneo 7,4, la orina 6 a 8, no, la sangre arterial 7,45, el vómito, el semen, ¿no es cierto? ¿Qué cosa tengo acá? Valores que casi todos están diferenciándose en una unidad, ¿no? Casi todos están varían dentro de una unidad de pH, excepto el más ácido, ¿cuál es? El de la orina, el del jugo gástrico. El jugo gástrico también es muy ácido. El resto de fluidos están cerca de la neutralidad. Y como les digo, varían en una unidad, más o menos para arriba o para abajo. Eso es. Muy bien. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Sí? Correcto. Pero, ¿qué sucede? Nosotros hemos tomado desayuno, ¿sí? Vamos a cenar a la 1 también. ¿Y qué pasa cuando cenamos? Acá está. Se va a producir una absorción. Primero, lo que se llama el metabolismo. El metabolismo es degradar y absorber, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué cosa? Producto del metabolismo, vamos a ver que el organismo produce una serie de sustancias orgánicas o inorgánicas. Ajá, aquí está. Vean, ¿qué está produciendo? Protones. Producto del metabolismo, vamos a ver que tenemos CO2. Y otros ácidos, como están acá, el CO2, ¿no es cierto? El ácido láctico. ¿Y qué hace
hacen estas sustancias? Vean, está alterando, ¿no es cierto?, la concentración de iones hidrógeno. Ahí está. Pero ¿qué les he dicho? Que tenemos que conservar. No podemos, ¿no es cierto?, variar ese pH. ¿Por qué? Porque ese pH es el indicado, el adecuado para la función de la proteína. Entonces, para garantizar eso, nuestro organismo dispone, ¿de qué dispone? De unos sistemas que nos permiten regular. Entonces, hay un sistema, como lo ven acá, inmediato. ¿Qué quiere decir inmediato? En segundos, en minutos, está regulando esta cantidad de protones. Y esos son los famosos buffer. Buffer o tampones también se llaman así. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van a regular entonces el líquido intra o extracelular de la llegada de estos protones. Pero eso es inmediato. El mediato es la función respiratoria. Ahí está, el pulmón. Este CO2 que tenemos acá y que va a ser producido por el metabolismo, el pulmón va a participar. Y finalmente tenemos otro que es el riñón. Este es de una acción tardía, ¿no? Tardía. Esto que nos va a permitir la absorción o eliminación como bicarbonato, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, tenemos tres sistemas acá. El inmediato es que son los buffers, el mediato, el respiratorio, el tardío, el renal. Así lo podemos conceptuar. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen estas sustancias? Evitan que este pH varíe, ¿verdad? Cuando este pH varíe, entonces tenemos lo que se llama acidosis. ¿Qué cosa es la acidosis? Aumento de los protones. Y si aumentan los protones, baja el pH, ¿verdad? Entonces, una acidosis que baja de 7,35 se produce porque hay un incremento de los protones. ¿Sí? Así es como tenemos la acidosis, también tenemos la alcalosis. La alcalosis es baja los protones, por lo tanto aumenta el pH por encima de 7,45. Entonces ahí viene esta regulación que les digo. ¿Vieron? Entonces nos tenemos que mantener en ese equilibrio, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quiénes participan en el organismo? Van a participar, ya les dije, estas sustancias. ¿Por qué? Porque si se cambia el pH, van a afectar, ¿no?, profundamente la ionización de las proteínas y en consecuencia la actividad ¿de quién? De muchas enzimas, de muchas hormonas, ¿sí? Y entonces van a producir, ya les he dicho, cuando hay alteración, hay enfermedad. Entonces vamos a ver aumento del débito cardíaco y la presión arterial. Produce constricción de las pequeñas arterias y puede llevar a la arritmia, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que regular esa concentración de protones, regular el pH. Sí. Muy bien. ¿Quiénes participan? Ya les vuelvo a repetir. Estos amortiguadores fisiológicos se clasifican en orgánicos, bueno, desde el punto de vista químico, orgánicos o inorgánicos. Desde el punto de su localización, pueden ser tisulares o plasmáticos, ¿sí? Depende de lo que ustedes quieran clasificar. Si son desde el punto de vista químico, si son desde el punto de su localización. Vamos a ver desde el punto de vista químico. Tenemos los inorgánicos. Entre los inorgánicos tenemos el fosfato, el sistema ácido carbónico bicarbonato. Y en los orgánicos tenemos, miren, hemoglobina. Tenemos aquí aminoácidos y proteínas. Ahí está el tema de nosotros. Ahí está el tema.
es cierto? De todo ese cuadrito, enfoquemos dónde estamos. Que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de esa función que realizan las proteínas y los aminoácidos. Hasta ahí me están siguiendo, ¿está claro? Correcto. Muy bien. Entonces, vale la pena entonces hablar cómo estos aminoácidos realizan esta función amortiguadora. Y si esta proteína pues está formada de aminoácidos, esta proteína también tiene una función pues amortiguadora, porque la base de ella es los aminoácidos. A ver, entonces, ¿qué vamos a desarrollar en la clase? Vamos a desarrollar los aminoácidos. Muy rápidamente vamos a hablar de su clasificación, ¿sí? Y vamos a hablar de esto, es importante, su propiedad ácido-básica. ¿Por qué? Porque acabo de decir la regulación acidosis, ácido-base, el equilibrio ácido-base, ¿no es cierto? ¿Quién está participando? Está participando estas sustancias. Vamos a hablar de sus propiedades ácido-básicas. Vamos a hablar de la curva de titulación. Vamos a hablar de un valor que se llama el pKa. Vamos a hablar de una ecuación que gobierna esta regulación y se llama la ecuación de Henderson y Hasselbalch. Vamos a hablar cuáles son los buffers fisiológicos, entre ellos pues las proteínas que estamos conversando. Finalmente, si estamos hablando de proteínas, vamos a hablar de las proteínas tanto globulares como fibrosas. ¿Cuál es la función? ¿No es cierto? De las proteínas globulares, ¿cuáles son? De las proteínas fibrosas, ¿cuáles son? ¿Okay? Esto es la temática. Algo que les voy a decir. Yo me olvido de la hora. Entonces, 10 minutos antes, pásenme la voz. ¿Sí? Ayer me dijeron, hay dos grupos, ¿verdad? Ayer me dijeron que la clase solamente es 2 horas, ¿verdad? Entonces vamos a tener que acelerar. Porque bioquímica es un curso de mucha información. Es amplio, muy amplio, pero es la base. Bioquímica, no se imagina, es como hablar de introducción a la clínica o semiología. Yo no voy a poder examinar a mi paciente, diagnosticar a mi paciente, si yo no sé semiología. O sea, introducción a la clínica o semiología es el estudio de los signos y síntomas del paciente para identificar una enfermedad. En el caso de bioquímica, es la base para interpretar. Mañana, ¿no? Nos da las luces, dónde está la alteración a nivel molecular. Es igual, estos cursos básicos está considerado dentro de los cursos básicos, bioquímica, fisiología, fisiopatología. Entonces tenemos que tener muy claro estos conceptos para poder mañana manejarlos. A ver, empecemos. ¿Qué dice acá? Aminoácidos, propiedades ácido-básicas de los aminoácidos. Su compañero describió muy bien. Este es un aminoácido, sí. ¿Qué cosa es un aminoácido? Bueno, pues, ¿qué dice? Los aminoácidos son ácidos alfa-aminocarboxílicos. Alfa-aminocarboxílicos. Caracterizados por tener un carbón central, un grupo carboxílico, un grupo amínico, un hidrógeno y una cadena lateral. ¿Sí? Eso le faltó decir, porque el carbón tiene 4 valencias. Entonces, la otra valencia está con el hidrógeno y la otra con una cadena lateral llamada R. Muy bien. Entonces nos dice
aminoácidos tienen una propiedad ácido-básica que regula los valores, los cambios de pH. ¿Cómo así? A ver, acá está. ¿Qué sucede? Vamos a hablar del medio del organismo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pH del medio del organismo? pH fisiológico, 7.4. Entonces, a pH fisiológico, el grupo carboxílico se disocia. Ah, venga, el grupo carboxílico se ha disociado, formando carboxilato. Ya no se llama el ácido carboxílico, sino el carboxilato. Ahí está. Y el grupo amino se protona. Ah, entonces, ¿qué tenemos acá? Que en esta molécula de aminoácido tenemos una propiedad del ácido carboxílico y una propiedad del grupo amínico. Ah, ¿qué quiere decir? Que se están comportando, si este es un ácido, se está comportando como donador de protones. Y si este tiene un carácter básico, tiene una propiedad de aceptor de protones. A ver, comportamiento ácido básico de los aminoácidos. ¿Qué entendemos como ácido? Aquella sustancia que dona protones. Acá está. Esta sustancia dona protones. Ese es un ácido. ¿Y qué cosa es una base? Aquello que acepta los protones. Ahí está. Entonces, vamos a repetir. Como ácido están fusionando los aminoácidos, sí. Entonces, ¿qué cosa? El grupo carboxílico es una sustancia capaz de donar un protón a otra sustancia. Y el grupo amínico es capaz de aceptar un protón. Ah, entonces, como ácido, ¿quién está funcionando? El grupo carboxílico. Como base, ¿quién está actuando? El grupo amínico. Ese es el amino. La doble, acá, como dice. A ver. Esta dualidad, o sea, las dos propiedades, sí, ¿no?, que tienen los aminoácidos se llaman anfolitos. Se llaman anfolitos. Pero las proteínas están formadas de aminoácidos, por lo tanto también tienen esa propiedad. Acá dice, ¿no es cierto? Entonces, las moléculas que poseen esta característica dual se comportan como ácidos y bases y se llaman anfolitos. O sea, que quede claro. El grupo carboxílico, acá está, carácter ácido, porque está donando protones. El grupo amínico, carácter básico, porque está aceptando los protones. Acá está, ¿ven? Acepta los protones. Acá está. NH2 más hidrógeno está aceptando los protones, por lo tanto, es el que actúa como base. En cambio, en el caso del grupo carboxílico está donando y está actuando como base. ¿Hasta ahí está claro? ¿Te podemos seguir? Ya. Muy bien. Pero les dije que en pH fisiológico el grupo carboxílico está ionizado y el grupo amínico está protonado. Eso es pH fisiológico. Pero ¿qué pasa cuando cambia el pH? Ya no es 7.4. Entonces la ionización también cambia. En otras palabras, el estado iónico de estos aminoácidos va a cambiar en función del medio que se encuentre. ¿Sí? A ver, ¿qué tengo acá? ¿Qué dice acá? La disociación del aminoácido varía de acuerdo al pH del medio. A ver, en un medio ácido, ¿qué les dije? Que va a actuar como una base, porque está aceptando un protón. El grupo amínico está aceptando el protón. Ah,
¿Y qué carga tiene? Carga positiva. En un medio alcalino o básico, ¿qué sucede? Actúa como ácido, ha donado su protón. ¿Y qué carga tiene? Carga negativa. ¿Correcto? Está. Entonces, y el pH 7 es neutro, porque las dos cargas se han anulado. Entonces, vuelvo a repetir, la carga de estos compuestos está en función de la ionización, y la ionización en función del pH del medio. Conclusión: en un medio ácido actúa como base, está captando protones, por lo tanto tiene carga positiva. En un medio alcalino actúa como ácido, está cediendo los protones y por lo tanto tiene carga negativa. Y finalmente en un pH 7 el ion dipolar se anula y no tiene carga. ¿De acuerdo? Estoy repitiendo conceptos básicos, ¿verdad? Asumo de que esto sí lo sabe, pero es necesario que lo diga para poder interpretar lo que viene. Como ustedes van a ir a estudiar al libro, las diapositivas no son para estudiar. Las diapositivas, como están viendo, son para explicar. ¿A dónde van a estudiar? Al libro. Entonces, hagan su resumen. Y mi consejo, ¿cuál es? Clase hecha, clase estudiada. Y al final ponen su esquema. Ayúdense de esquemas. Ayuda mucho. De acá, no sé, 12, 15 días, evaluación. La evaluación, ustedes no pretendan estudiar 3 días antes del examen. No. Bioquímica no es un curso que se estudia 3 días antes, no. Entonces lo que van a hacer 3 días antes es repasar lo que ya estudiaron, lo que ya tienen ahí su resumen, su cuadrito, y eso les va a facilitar muchísimo. ¿Ya? Bien. Entonces en su cuadrito, ¿ustedes qué van a poner? Bien. En un pH ácido, que es este, ambos grupos, miren, el amino y el carboxilo están protonados. Ambos grupos están protonados. En un medio alcalino, que es este, ambos grupos están desprotonados. Y en un pH neutro, ahí está. O sea, el esbuítero no hay carga. ¿Sí? Este es un resumen para ustedes. No se van a olvidar. Nosotros van a tener una práctica y van a hacer sobre esto también. Bien. Hemos hablado del grupo amínico, del grupo carboxílico. ¿Y qué pasa con el R? Realmente las características de la función de una proteína está sobre el R. Sobre el R. ¿Por qué? Porque el R es diferente para cada aminoácido. Entonces el R es el que da las diferentes características a la función de estas proteínas o de estos aminoácidos. Entonces, para recordar, este R tiene carga, no tiene carga, ¿no es cierto? A ver, este R va a dotar protones, va a aceptar protones, todas esas propiedades que tiene la proteína, ¿quién se las va a dar? El R. Por eso, si acá me dicen esa proteína, ¿de qué aminoácidos está formada? Para entender su propiedad. A ver, por ejemplo, esta pared nos está mirando a nosotros, está formada de aquellos aminoácidos que no son hidrofílicos. Nosotros sabemos que somos agua, la composición corporal es agua, gran cantidad de agua. Por lo tanto, las sustancias
ustedes saben, se van a repulsar o se van a unir, ¿no es cierto?, con las cargas. En un medio hidrofílico, estas cargas, estos aminoácidos que no son hidrofílicos, ¿cómo le puedo decir? Hay un principio en química: soluble disuelve a soluble, insoluble disuelve a insoluble. El agua es soluble, ¿no? Bien, ¿qué aminoácidos van a estar acá adentro? Los que no son solubles. ¿Por qué? Porque rechazan el agua. ¿Y quiénes están en la periferia, en el techo? Los que están en contacto con el agua, los solubles, porque interaccionan con el agua, ¿me entienden? Entonces, la disposición, la distribución de esta proteína está en función de los tipos de aminoácidos que la constituyen. ¿Y quién está dando esa propiedad? La cadena lateral, ¿sí? Porque esa cadena lateral tiene cargas positivas, cargas negativas, que van a interactuar con los otros medios, ¿no es cierto? Ok. Entonces, vamos a hablar rápidamente que este R, a ver, la clasificación en función de sus cadenas laterales. Tenemos aminoácidos alifáticos, neutros o apolares. La cadena R posee grupos hidrofóbicos que interactúan con grupos hidrofóbicos mediante fuerzas de Van der Waals. Por lo tanto, tenemos apolares alifáticos. ¿Qué cosa quiere decir? Que R es de naturaleza alifática. Tenemos apolares aromáticos, que quiere decir que R tiene un anillo. Aminoácidos polares sin carga. R tiene grupos polares capaces de formar puentes de hidrógeno con otros grupos polares. Aminoácidos apolares con carga. Tienen grupos apolares cargados y pueden ser ácidos o básicos. Ácidos R aportan grupos carboxílicos cargados negativamente y básicos R aportan grupos aminos cargados positivamente. ¿Vieron? Entonces, cada aminoácido tiene un comportamiento diferente de acuerdo a la estructura del aminoácido. ¿Sí? Eso los clasifica, pues, como el ejemplo que les acabo de dar. ¿Son solubles o no son solubles? Entonces, si son solubles, estarán en contacto en la superficie de la estructura de la proteína. Si no son solubles, están escondidos acá con nosotros, ¿no? Porque rechazan el agua. Bien. Rápidamente, los alifáticos, todo está enrosadito, es la cadena R. ¿Cuáles son? Glicina, que es el más pequeño, ¿no? Tiene solamente un R, que es un hidrógeno, y se va complicando. Ya no es un hidrógeno, sino un metilo, y se llama alanina. Ya no tiene un metilo, sino tiene 3 carbonos, se llama valina, y sucesivamente van aumentando sus carbonos. Y tenemos la leucina, y su isómero, la isoleucina. Metionina, porque tiene el azufre. ¿Qué más? Estos son aminoácidos alifáticos. Vamos a ver aminoácidos con R polar. ¿Qué tenemos? Serina. ¿Qué diferencia? ¿Por qué dice que son polares? Y que son, desde el momento que es polar es más soluble que el primero, porque tiene acá un OH. ¿Vieron? Ese OH está dando esa propiedad. Si ustedes ven acá, la treonina tiene un OH. Ese le da solubilidad. ¿Qué más? Cisteína, el SH. Un aminoácido muy importante en el metabolismo es la cisteína. ¿Qué tiene SH? Asparragina y glutamina, bueno, tienen un carbono más. Cuando hablo de aminoácidos aromáticos, son los anillos. Aquí está. Fenilalanina, es la misma alanina. ¿Dónde está la alanina? Acá está la alanina.
que se ha unido a un fenilo. La tirosina tiene un OH, ¿no? El triptofano, ustedes saben química, tiene un grupo indol, ¿verdad? Muy bien. Y grupos R cargados positivamente. Ah, aquí está. Positivamente. Lisina, arginina, histidina. No se imaginan cómo aquellos compuestos que tienen histidina, cómo actúan aceptando o no protones. Y con carga negativa, aspartico y glutano. Esto es la clasificación que ya supongo que ustedes sí lo saben. Solamente lo estoy poniendo para recordar y enfatizar que las propiedades de una proteína de ceder o hacer enlaces está en función de la estructura del aminoácido, porque tienen algo diferente cada uno. Bien. Entonces, ¿qué dice acá? En proteínas que se encuentran en soluciones acuosas, los aminoácidos polares tienden a agruparse en el exterior, en el interior de la proteína. Las proteínas ubicadas en el medio hidrofóbico, los aminoácidos se encuentran en la superficie de las proteínas y fluctúan en un medio lipídico como en la membrana celular. Bueno, ya lo dice. Bien, estos en mayor tamaño, tirosina, triptofano, son aminoácidos aromáticos. Bien, esto es lo mismo, mayor tamaño, nada más. Bien, terminemos. Entonces, grupos R no cargados. Estos aminoácidos tienen una carga de 0 a pH fisiológico. Serina, treonina, tirosina tienen grupos OH que pueden formar puentes de hidrógeno. Asparagina y glutamina tienen grupos carbonilo y amidas formando puentes de hidrógeno. Cisteína contiene grupos SH importantes como componentes en el sitio activo. Ya vamos a hablar de las enzimas. Y las enzimas tienen también estos aminoácidos. Y aquí estamos resaltando la característica de la cisteína. Esto dice, mire lo que dice. La cisteína contiene grupos SH, importante componente en el sitio activo de muchas enzimas. Bien. Finalmente, son más solubles que las no apolares y pueden estar ubicadas en la superficie. Bien, ¿qué tengo acá? Un enlace disulfuro, miren. Dos cisteínas, esta cisteína y esta otra cisteína se unen y forman la cistina. ¿Y para qué sirve esta cistina? Para formar un enlace. Y este enlace, acuérdense que una proteína son gran cantidad de aminoácidos. Y la proteína puede tener diferentes formas. Pero esa forma que toma la proteína no es al azar, sino por la interacción que ha habido en estos grupos funcionales. Por ejemplo, una proteína que tiene carga negativa, un aminoácido que tiene carga positiva, o un aminoácido que tiene carga negativa va a formar un grupo, una unión iónica, y se unen. Y por lo tanto aquí la proteína se han unido estas dos hebras. Entonces así, la forma que tiene la proteína es por la interacción de sus aminoácidos. ¿Qué tipo de enlaces han formado? Y un tipo de enlace es este, el disulfuro, que permite darle resistencia para evitar que se rompa esa hebra larga, que se rompa. Al contrario, la une y la permite que sean resistentes, un enlace resistente. ¿Ya? Ok, sigamos. Bueno, ya lo dije, aminoácidos cargados negativamente, aspartico, glutámico. Bien. Positivamente cargados, acá está,
lisina, arginina. Las cadenas laterales aceptan protones. La lisina y la arginina pH 4 se ionizan y tienen carga positiva. Histidina, ahí está la histidina. Fisiológicamente puede pasar a positivo o neutro de acuerdo al pH del medio. Terminemos. Esa propiedad que acabo de hablar, ¿es importante? Sí, porque son las que van a mantener el medio interno. Entonces, ¿qué digo? Ciertos grupos funcionales presentes en las moléculas biológicas pueden comportarse como ácidos o bases débiles. Por ello, su estado de ionización depende del pH del medio. Las enzimas presentan este tipo de grupos ionizables en su centro activo. Por tanto, es importante tener en cuenta pequeñas fluctuaciones cuando se producen en el pH intracelular. Dice, por tanto, es el medio intracelular como en el extracelular una regulación del pH para que las moléculas operen en forma normal. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de la regulación. La regulación, en ese dicho forma, actúan estos sistemas llamados tampones o buffer. Y vamos a decir qué cosa es entonces un tampón. Amortigua. Son aquellas sustancias que amortiguan los cambios que se producen en el pH cuando se añaden ácidos o bases. Eso es. Amortiguan, evitan, disminuyen ese cambio de pH. Ejemplo, ¿cómo está formado este amortiguador? Es una sustancia química. Son ácidos débiles. Son los ácidos débiles. Los aminoácidos se disocian mal, por lo tanto se consideran como ácidos débiles. ¿Y qué cosa estoy diciendo? Que los buffers están formados por ácidos débiles. Ahí está. Entonces, un amortiguador no es otra cosa que un ácido débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado. Químicamente eso es un buffer. Vuelvo a repetir, un buffer es un ácido débil y su base conjugada. ¿Sí? Entonces, las dos especies, ácido y base conjugada, evitan grandes cambios de pH, absorbiendo parcialmente los iones protones o los oxígenos. A ver, ¿qué tengo acá? Un amortiguador. ¿Qué tengo acá? Un buffer. Un buffer está formado por su ácido y su sal. Este es un buffer. Un ácido débil y su base conjugada. Este está funcionando como buffer. ¿Cómo así? Cuando le agrego protones o oxidrilos, los va a absorber para evitar que cambie el pH. A ver, si este es el buffer y le agrego protones, acá están los protones son adicionales. ¿Quién va a neutralizar a estos protones? La sal. Y reacciona con la sal, acá está, y va a formar ácido. Entonces, ha disminuido la cantidad de protones. Si yo tengo una base, la base, ¿a quién neutraliza? Neutraliza el ácido, neutraliza el ácido. Ahí está. ¿Y qué se forma? Sal y agua. Entonces, acá vamos a decir,
Si se añade protones, reaccionan con la base conjugada, eliminando los protones del medio. Si se añade OH, reaccionan con el ácido conjugado para dar agua y base conjugada. Y acá está. ¿Vieron los productos? Entonces, este es el principio químico de un buffer, absorber. Pero no es otra cosa que una neutralización, ¿no es cierto? Del protón, ¿no es cierto? Con el ácido o con la base. Eso es. Bien. Vamos ahora a otro tema. La ecuación de Henderson y Haselhoff. Ya hemos hablado de las propiedades. Sí, otro tema de hoy día. Ecuación de Henderson y Haselhoff. Muy bien. La ecuación de Henderson y Haselhoff interpreta este efecto bajo. Vuelvo a repetir. La ecuación de Henderson y Haselhoff explica mejor dicho, el comportamiento ácido-base del buffer. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es la ecuación? Es la relación cuantitativa entre el pH de la solución y la concentración de un ácido débil y su base conjugada. ¿Es el buffer? Sí, eso que está diciendo. ¿Qué les he dicho que es un buffer? Un ácido débil y su base conjugada. Muy bien, pues. Eso, entonces, eso está diciendo Henderson y Haselhoff. Está diciendo la concentración de un ácido débil y su base conjugada. Y acá está. Esta es la ecuación de Henderson y Haselhoff. ¿Qué dice? Que el pH es igual al pK más el logaritmo de la base conjugada sobre la concentración del ácido. ¿Ese es buffer? Ese es buffer. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo llegamos a esta ecuación? ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Vamos a definir que esta ecuación no es otra cosa. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué entran y salen? Solo he oído los servicios higiénicos. Ok, ya, pero por favor pidan permiso. No pueden estar saliendo y entrando. Esto no es un pasadizo. Estamos en clase. Me interrumpen a mí y se interrumpen a ustedes. Si quieren salir, por favor, pidan permiso. ¿Ok? Así nos ordenamos y nos respetamos mutuamente. ¿Sí? Lo que a mí me distrae, esto me distrajo a mí. ¿Y a ustedes también? Bueno, sigamos. A ver, ¿qué les decía? Acá. La ecuación de Henderson y Haselhoff, ¿qué cosa es? No es otra cosa que una transformación logarítmica de la constante de ionización de los ácidos débiles. Vuelvo a repetir. No es otra cosa que la transformación logarítmica de la constante de ionización de los ácidos débiles. Entonces vamos a deducir la ecuación. Esta ecuación, ¿cómo llegamos a esta ecuación? Haciendo una deducción matemática de la transformación logarítmica de la constante de ionización. Por eso les decía, lápiz y papel, a la noche se sientan con su lápiz y su papel y van a hacer lo mismo que yo les voy a decir ahorita. A ver. Recuerden esto. pH, ¿qué está relacionando la concentración de estos elementos? ¿Y qué cosas son estos elementos? La concentración de la base con la
acidosis, ¿quién aumenta? Los protones, ¿verdad? Por lo tanto, cambió. Si esto cambia, ¿cambia el pH? Cambia el pH. ¿De acuerdo? En una alcalosis, aumenta la base. Si aumenta la base, ¿cambia el pH? Cambia el pH. Eso es lo que está diciendo. Entonces, la ecuación de Henderson y Hasselbalch nos permite regular. Esto es lo que mañana ustedes van a hacer en el hospital. Un paciente que tiene una acidosis, ¿qué tiene? ¿Aumento de qué? De ácido. Hay que bajar este ácido. ¿Cómo? Regulando la concentración de la sal. ¿Para qué? Para que baje el pH. ¿Entienden la importancia de esta ecuación? Es el manejo de mañana de ustedes. Mañana en clínica van a manejar un paciente con acidosis o alcalosis. Ahí está. Entonces, no es que esto es matemática y que se queda acá ahorita en la clase y en el libro, no. Es la aplicación de ustedes. Bien, entonces entendamos bien. ¿Qué me está diciendo la ecuación de Henderson y Hasselbalch? La variación del pH cuando varían los componentes ácido o sal. Sube uno o baja uno, se altera el pH. Muy bien, pero ¿qué vamos a deducir de dónde sale esta ecuación? ¿Qué dice? Esta ecuación es una transformación logarítmica de la constante de ionización de un ácido débil. ¿Y cómo se llama la ionización de un ácido débil? Se llama Ka. Ka. A ver. Está. Tengo acá un ácido débil, HA. Todos saben que un ácido débil se disocia mal. ¿No es cierto? La diferencia entre un ácido fuerte y un ácido débil es porque se disocia mal. Un ácido débil se disocia mal. Parte disociada y parte sin disociar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Ka, acá está, Ka es la parte disociada sobre lo no disociado. Ese es Ka. Es la relación entre la parte disociada y la no disociada. Vamos a leer. Considere la liberación de un protón por un ácido débil representado por HA. Ahí está, ácido débil y su base conjugada. La sal o base conjugada es la forma ionizada de un ácido débil. Y la constante de disociación Ka es igual a lo que he dicho. Esto es Ka. Ustedes van a ir al libro y van a encontrar que dice Ka, esta sustancia tiene un Ka alto. ¿Qué quiere decir? O va a decir, esta sustancia tiene un Ka bajo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir si está completamente ionizada o muy ionizada, es un ácido, ¿no es cierto?, más fuerte. Acá está. Entonces, entre mayor es el Ka, más fuerte es el ácido. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la mayor parte del HA se ha disociado. Y ahí viene ese término, Ka alto, Ka bajo. Hay que tenerlo presente. ¿Sí? Okay. Entonces, ya sabemos qué cosa es Ka. Vamos a deducir. Entonces, aquí está. Ka es la parte disociada sobre la no disociada del ácido débil. Vamos a sacar la concentración de protones. ¿Ok? Aquí está la relación. Vamos a aplicar el logaritmo de ambos términos. Lo vamos a multiplicar por -1. Ajá. ¿Y qué tengo? Que el pH es igual al pK más el logaritmo de la
del ácido sobre la sal. Para evitar este signo negativo vamos a repetir y vamos a poner que el pH es igual al pK más el logaritmo de la sal sobre el ácido. Hemos llegado a la ecuación de Henderson y Haselhoff. ¿Qué hemos hecho? Transformación logarítmica de la constante de ionización. ¿Ahora me entienden? Eso es. Pero matemáticamente es eso. Ahí está. Esta es la ecuación de Henderson y Haselhoff que vamos a utilizar, que manejamos, que vamos a manejar. Muy bien. Entonces, ¿por qué? A ver, cuando yo digo que la concentración, ustedes saben qué cosa es pH, ¿no es cierto? Yo digo pH es la concentración de iones hidrógeno. Yo digo esto es pH. Así como yo digo que el pH es la concentración de iones hidrógeno, yo digo que el Ka es la constante, el logaritmo de la constante de ionización es pK. ¿Ok? Así como a similitud, yo digo este es pH y este es pK. Entonces, logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno es pH. Logaritmo negativo de la Ka es pK. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es pK? Logaritmo negativo de la constante de ionización. Y acá está. ¿Qué cosa es pH? Logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. ¿Y qué cosa es pK? Logaritmo negativo de la constante de ionización. Esto hay que tener presente porque el valor es inversamente proporcional a la fuerza del ácido. ¿Qué cosa quiere decir? Que Ka grande quiere decir pK pequeño. Si el pK es pequeño, es un ácido fuerte. Ka pequeño es pK grande. Eso quiere decir ácido débil. Eso es bueno recordar, eso es bueno manejar. Porque en los libros ustedes van a ir de frente y van a encontrar Ka alto, Ka bajo. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa? Esa relación, manéjenla, grábenla, guarden en su bolsillo. En su bolsillo deben tener una Biblia, su librito ahí. Cualquier cosa, cualquier duda, ahí está. ¿No? Ahí está. ¿Me están siguiendo? ¿Hasta ahí está claro? ¿Podemos seguir? Ya. Muy bien, hemos llegado a otro punto. Hemos terminado otro punto del tema de hoy día. Sigamos. Pero nadie me ha preguntado, ¿y el pK? ¿Cómo se saca el pK? ¿Qué cosa es el pK? El pK es una constante y que la podemos encontrar en forma experimental. Eso van a hacer ustedes en la práctica. Una de las prácticas que están programadas en su curso es lo que voy a hacer. Titulación de un aminoácido para encontrar el valor del pKa. ¿Empezamos? Ok, empecemos. ¿Eso cómo se llama? Titulación de aminoácidos. El pK de los ácidos débiles se puede calcular realizando una curva de titulación. A ver, vamos a explicar. Esta es la curva de titulación. Vean. ¿Esto lo van a hacer en la práctica? Sí. Entonces ya van a ir a la práctica con conocimiento y para interpretar. ¿Ya? Bien, ¿qué tengo en esta gráfica? Vamos a explicar. Tengo en esta columna valores de pH. Y en este eje yo tengo una base, por ejemplo, hidróxido de sodio. En esta eje, hidróxido de sodio, y acá voy a tener valores de pH. ¿Qué voy a hacer? Voy a
titular un aminoácido. Titular, ¿qué cosa quiere decir? Neutralizarlo. A ver, ¿quién? Vamos a trabajar a la glicina. Ya les dije cuál es la estructura de la glicina, ¿verdad? Para eso les he dicho la estructura de los aminoácidos. De todas maneras está acá. Esta es la glicina. Ajá. Esta es la glicina. Grupo carboxílico, grupo amino y su cadena lateral. Acá está. Vamos a ver que esta glicina, que tiene carga positiva, ¿cómo va a cambiar su carga, su ionización, cuando cambio el valor del pH? ¿No les dije? La ionización va a variar cuando se cambia las condiciones del buffer, del medio. Acá está. Vean. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Esta es la glicina. Punto de partida. Aquí está, 0. Punto de partida. ¿Qué tiene acá la glicina? Tiene 2 protones. Un protón del grupo carboxílico y un protón del grupo amínico. ¿De acuerdo? Ok. Si yo le agrego una base, hay una neutralización. La base va a neutralizar al protón. Eso es neutralización. Pero aquí hay 2 protones. Entonces va a neutralizar a un aminoácido diprótico. Se llama diprótico porque tiene 2 protones. ¿Sí? Ajá. Entonces vamos a empezar. ¿Me están siguiendo? Ya. Presten atención. No pueden copiar. Es difícil copiar. Escuchen bien, grábenlo y se van al libro para que con mayor facilidad lo van a entender. A ver. Punto de partida de la glicina. 0. Aquí. Hemos empezado. ¿Qué voy a hacer? Voy a agregarle hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, la base, neutraliza el protón. Muy bien. ¿Cuál de los 2 protones? El primero que reacciona es el del grupo carboxílico. ¿Sí? Entonces, si le agrego hidróxido de sodio acá, le estoy agregando, esto es hidróxido de sodio. Le estoy agregando hidróxido de sodio y va a neutralizar a este protón. Como neutraliza el protón, comienza a subir el pH. Vean, sube el pH. Le agrego más y sube el pH, porque esto es pH. Le agrego más, va subiendo el pH. Cuando le agrego medio equivalente de hidróxido de sodio, acá, medio equivalente de hidróxido de sodio, yo tengo que 50 de ácido y 50 de sal. O dicho de otra manera, 50% de la forma protonada y 50% de la forma isoeléctrica. Este punto medio, donde yo tengo 50-50, ¿qué cosa es? pK. Ese es el pK. Pero ¿cuánto es el valor? Ustedes extrapolan acá y ven cuál es el pH. Entonces el pH acá, ¿cuánto es? 2.34. Ustedes dicen pK es 2.34. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la formulita de... A ver, vamos a regresar. ¿Dónde está? De Henderson y Hasselbalch, ¿verdad? Ya. ¿Qué tengo yo? La mitad de ácido y la mitad de sal, ¿verdad? En ese punto que les he dicho que es la mitad, ¿qué tengo acá?
mitad de ácido y mitad de sal. O 50% de la forma protonada y 50% de la forma isoeléctrica. Por lo tanto, si yo tengo 50 de acá y 50 de acá, ¿cuánto es? 1, ¿verdad? 50 sobre 50, ¿cuánto es? 1. Logaritmo de 1, 0. Por lo tanto, pH es igual al pK. ¿Me entendieron? Entonces, yo encuentro que el valor del pK es el valor del pH. Es el valor del pH cuando yo tengo 50-50. ¿Me han entendido? Vuelvo a repetir. La ecuación de Henderson y Hasselbalch que dice que cuando yo tengo la mitad de sal y la mitad de ácido, o sea, equivalente, la misma cantidad equivalente de ácido y de sal, esto es 1. 50 con 50 es 1. Logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, pH es igual a pK. Entonces, yo voy a encontrar el valor del pK. Es el mismo valor del pH cuando yo tengo esta relación 50-50. Ahora sí, me voy a la gráfica. Y aquí está. ¿Vieron? Aquí en el punto donde yo tengo medio equivalente, yo tengo 50 de la forma protonada y 50% de la forma isoeléctrica. 50-50. Entonces, cuando yo tengo 50-50, ese es el pK. Pero ¿cuál es el valor? El valor del pH. En esta columna, el valor del pH. Acá está. ¿Cuánto es el valor del pH? 2.34. Y yo digo, el pK es 2.34. ¿Entendieron? Okay. Sigo agregando hidróxido de sodio. Y sigue subiendo el pH. ¿Por qué? Porque ya terminó el protón del grupo carboxilo. Ahora se está titulando el protón del grupo amínico. Bien, entonces comienza a neutralizarse el protón del grupo amínico y comienza a subir, a subir, a subir. Vean, sube, le agrego, sube, le agrego, sube. ¿Ok? Y voy a llegar al segundo pK, acá, del grupo amínico. Cuando yo tengo 50, cuando llego acá a 1.5, ¿qué tengo? 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma desprotonada. ¿Eso qué cosa es? pK2. Y pK2 es el mismo valor del pH. ¿Cuál es el valor del pH? 960. Aquí está. Tengo dos pK. pK1 y pK2. Uno es del grupo carboxílico y otro del grupo amínico. ¿Cómo lo he encontrado? Ya les acabo de explicar. Le sigo agregando hidróxido de sodio y sigue subiendo. Cuando llego a 2 equivalentes, todo la glicina pasó a la forma desprotonada. ¿Ven ustedes la ionización? Desprotonada. Entonces, esta estructura de ionización, ¿cómo se ha producido? Al comienzo, todo está protonado. Acá, 0. Cuando yo llego a la forma isoeléctrica, aquí, carga positiva y carga negativa, se llama punto isoeléctrico. ¿Sí? Cuando yo tengo la misma cantidad acá, de la parte protónica y protonada y desprotonada, punto isoeléctrico. Y cuando ya titulé todo el carboxilo y todo el amino, tengo la forma totalmente desprotonada. Esta es la estructura de ionización, que ha cambiado la ionización de acuerdo a cómo ha cambiado el pH. Bien. Entonces, vuelvo a decir, en una curva de titulación yo voy a encontrar los valores del pK. Muy bien. Como este es un aminoácido diprótico, voy a encontrar 2 pK.
También en una curva de titulación voy a encontrar el punto isoeléctrico. ¿Cuál es el punto isoeléctrico? Cuando yo llego a neutralizar carga igual positiva con negativa. Ese es el punto isoeléctrico. Y que es igual también al valor del pH. O el promedio, matemáticamente, el promedio de la suma de los dos pK. Si ustedes suman este pK con este pK y le sacan la media, va a dar el mismo valor. Hay dos maneras de obtenerlo, en otras palabras. O lo obtengo de la curva o lo tengo del promedio matemático de la suma de los dos pK. Siempre y cuando el aminoácido ya no tenga otras cadenas laterales, pues, ¿no? ¿Me han entendido? ¿Vuelvo a repetir? ¿Ya no? Profesora, una consulta. ¿El pK1 y el pK2 siempre se van a medir dentro de 0.5 y 1.5 o eso puede variar? No, eso puede variar de acuerdo a la neutralización. Ah, ya puede cambiar eso. ¿Ya? Los valores del pK, o si es que el pH está igual que el pK, ¿tiene algo que ver con la funcionalidad de los buffers o afectan algo? Buena pregunta. ¿Qué tiene que ver esta curva con el buffer que hemos hablado? Es lo que me está preguntando. En otras palabras. El pK es el punto de máximo efecto tamponante. ¿Me entienden? Esta solución, ¿dónde tiene el efecto tamponante? Donde está el valor del pK. Ahí es donde mejor funciona el buffer. Quiere decir que aquí, como tiene 2 pK, va a tener un buen rango de amortiguación. Alrededor del pK1 y alrededor del pK2. Y la pregunta que me hace su compañero es excelente. A ver, vean. ¿Qué quiere decir? Que el efecto amortiguador está sobre esta zona rosada que ustedes ven acá. ¿Qué quiere decir? Una unidad por encima o una unidad por debajo del valor del pK. ¿Me entienden? Pregunto. En esta gráfica todo tiene el efecto tampón. No. El efecto tampón no es por debajo del valor del pK, ni por encima del valor del pK, ni en el intermedio. ¿Dónde? Es en el valor del pK. Y se puede considerar en esta región una unidad por encima, el pH, ¿no? Una unidad de pH por encima del pK o por debajo del pK. Esta zona es la de máxima amortiguación. Este aminoácido, como tiene 2 pK, es un buen buffer. Es un buen buffer. ¿Me entendieron? Eso quiere decir. Entonces, acá hay 2 pK y su punto isoeléctrico. Acá va a ir mejor la explicación. Cuando se titula un aminoácido, su curva de titulación indica la reacción de cada grupo funcional con el ion hidrógeno. Ejemplo de la alanina. El grupo carboxilo y amino son los dos grupos titulables, ¿correcto? A pH muy bajo tiene un grupo carboxilo protonado y un grupo amino cargado positivamente, pero también protonado. Conforme se añade la base, el grupo carboxilo pierde su protón para convertirse en un grupo carboxilato con carga negativa y el pH aumenta. Ahora la alanina no tiene carga neta. A medida que aumenta el pH con la base, el grupo amino, ahora ya no es el carboxilo, el grupo amino, protonado, pierde un protón y la alanina tiene carga negativa. La curva de titulación de la alanina corresponde a un ácido diprótico. Es lo mismo que he dicho, que estos dos protones de la alanina son neutralizados. Primero el grupo carboxílico y el grupo amínico.
Aquí dice. A ver. Entonces, ¿qué hemos dicho acá? Que cuando se protona el grupo carboxílico, este es el pK1, 234. ¿Qué tengo? 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma protonada. Cuando llego acá a un miliequivalente, ¿qué tengo? El punto isoeléctrico, donde ambos tienen la misma cantidad. Carga positiva con carga negativa se anulan. Punto isoeléctrico. Hasta acá terminé el grupo carboxílico. 1.5 me da el pK, pero del grupo amínico. ¿Cuánto es? 968. ¿Qué tengo? 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma desprotonada. Eso se llama pK2. Le sigo agregando hidróxido de sodio hasta que llego a todo el aminoácido desprotonado. ¿Está? ¿Qué dice acá? Lo mismo. Lo mismo. Vean, alanina. Primero se va a neutralizar el grupo del protón del grupo carboxílico. A pH 234, el 50% de los grupos carboxílicos se encuentran protonados y el 50% restante se encuentra desprotonado. En el punto escuíterio, en el punto 0, la carga se ha neutralizado. Y en el grupo amínico, a pH 969, el 50% de los grupos aminos se encuentran protonados y el 50% restante desprotonados. No entiendo, dice un alumno por ahí. Esto es el cuadrito final. Cópienlo. Ustedes son expertos tomando fotos, tomen su fotito y ténganlo en su bolsillo. Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que ver? Si está protonado o está desprotonado. Está en ácido o está en sal. ¿Sí? Vamos a repetir. N veces, no importa. Ese es el problema, pues que 2 horas yo no sé si me dé tiempo para terminar. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tengo acá? Curva de valoración de la alanina. ¿Está bien? Ahora, esta es la curva. Y ya saben cómo se obtiene. Agregando hidróxido de sodio que va a neutralizar al grupo carboxílico en primer orden. Cuando termina de neutralizar todo el protón del grupo carboxílico, comienza a neutralizar el protón del grupo amínico. Muy bien. Empecemos con 0. Aquí, todo el aminoácido está en la forma protonada. ¿No es cierto? Punto de origen. Acá, todo el aminoácido está en la forma protonada. O sea, el protón del grupo carboxílico y el protón del grupo amínico. Cuando yo comienzo a agregarle hidróxido de sodio, va neutralizando el grupo carboxílico y va subiendo el pH. Cuando yo llego al 50%, ¿qué tengo? Mitad, mitad. Y acá está el pK1 y el pK2. Acá está el pK1. O sea, este es el pK1. ¿Qué tengo del pK1? 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma desprotonada. Perdón, a ver, 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma desprotonada. Cuando yo llego al pK2, acá, pK2, ¿qué tengo? 50% de la forma isoeléctrica y 50% de la forma desprotonada. Ahí está la formulita. Y cuando yo tengo punto isoeléctrico, acá, es este de acá. ¿Qué tengo? Todo está en la forma isoeléctrica, sin carga. Carga positiva, carga negativa, se neutraliza, sin carga. ¿Esto qué cosa es? Curva de titulación. ¿Para qué me ha servido? Para calcular los valores del pK.
lo que me pregunta su compañero, ¿y dónde tiene el efecto amortiguador? Aquí donde dice PK, donde yo tengo 50-50. Acá es otro punto de amortiguación. Bien, entonces no se olviden. El punto isoeléctrico es la media de la suma de los Profesora, dos. ya te faltan 9 minutos. ¿Perdón? 9 minutos. Dijo que le avisáramos 10 minutos antes. Oh, Dios. No voy a terminar. No sé cómo voy a hacer. Bueno, avancemos. Escuchen. Punto isoeléctrico es la media de la suma de los dos PK. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que los aminoácidos son diferentes, ¿no les he dicho? Y entonces la cadena lateral puede tener otro grupo de ionizables, por lo tanto puede tener más pK. ¿Me entienden? Puede tener más pK. ¿Así? A ver, vamos a ver. El caso del glutamato. Acá está el glutamato. Vean, cómo son su ionización. Forma 1, totalmente protonada con carga positiva. Forma 2, tiene carga neutra con carga positiva y negativa. Forma 3, tiene carga negativa. Forma 4, tiene carga negativa. ¿Sí? Esta es la ionización. ¿Y cuántos pK tiene? Glutamato. Miren, pK1, pK2 y pK3. Tiene más pK. Quiere decir que, por eso les dije, la estructura de los aminoácidos. Si este glutamato tiene una cadena lateral donde hay grupos funcionales como ácidos o como bases, va a tener más efecto, va a ser mejor amortiguador, porque tiene más pK. Entonces, arginina. Existen dos grupos básicos y uno ácido. Y acá está. Se le saca el valor del pK. Ahí está. Esta es la ionización. Histidina. Miren ustedes. ¿Cuántos pK tiene? pK1, pK2 y el pK3 de la cadena lateral. Por eso varía de acuerdo a la estructura de la aminoácido. Entonces, la cadena lateral también aporta un grupo titulado. La curva de titulación es la de un ácido triprótico, 3 protones. Muy bien. En conclusión, el pK del grupo carboxílico, más de todos los aminoácidos, es más o menos 2. El grupo pK del grupo amínico, más o menos de todos los aminoácidos, cerca de 9. Pero hay algunos aminoácidos que tienen cadena lateral, como acabo de decir. Bien, por lo tanto, el pK del R, este de acá, del grupo R, podrá tener características ácidas o bases según sea el aminoácido. ¿Cuál es el problema? Que esta proteína está formada de aminoácidos. Por lo tanto, los aminoácidos han perdido su función. Del grupo carboxílico con el grupo amino se han unido y han perdido esa unión. ¿Vieron? Claro. Pero tienen cadenas laterales. Eso es lo que lo ayuda. Eso es lo que ayuda. Y es lo que dice acá, ¿no? Las proteínas están formadas por la unión de un enlace amino y un carboxílico, de modo que pierden su propiedad amortiguadora. Pero no es así porque tienen cadenas laterales, como hemos dicho. ¿Sí? Ok. Resumen. La ecuación de Henderson y Hasselbalch predica la capacidad amortiguadora que ocurre en la región de +1 y -1 de la unión del pK. ¿Recuerdan que les dije? Esa zona
Les dice menos una o más una del valor del pK. Ese es el rango, nada más. No es ni más arriba ni más abajo, no. Esa es la región. Por eso dice acá, el efecto buffer ocurre menos una o más una unidad de pK. Asimismo, predica el máximo, miren lo que dice su compañero, asimismo predica el máximo efecto amortiguador. ¿Cuándo? Cuando el pH es igual al pK. ¿No es el que les he dicho? Eso es. Predica que el pH es igual al pK cuando la concentración del ácido es igual a la del ácido es igual a la de la sal. ¿Me entendieron? Cuando yo tengo 50 de ácido y 50 de sal. Eso es pK. O dicho de otra manera, cuando el ácido se ha semi-convertido en sal. 50-50. ¿Está bien? Hay varias maneras de decirlo. También puedo decir, cuando el ácido se ha semi-convertido en sal. Tengo 50-50. Muy bien, terminemos. Pares de soluciones reguladoras. Acá tenemos el PAR, COH-COA. Puede servir como regulador en la región del pH, en el torno del pK1. NH3-NH2 puede regular la región de alrededor del pK2. Punto isoeléctrico es el promedio de los hidrogeniones disociados cuando el pH es igual al pK. Cuando el pH es igual al pK, existen cantidades iguales de la forma protonada y desprotonada del grupo carboxilo. Ahí está. Cuando el pH es igual al pK2, existen cantidades iguales de la forma protonada y desprotonada del grupo amino. Entramos a buffer. Yo no sé si nos entienden. Buffer fisiológicos. ¿Cuáles son? Hemoglobina, proteínas, bicarbonato, fosfato. ¿Podemos seguir? ¿Seguimos? Sí, tenemos que hacer. No tienen otra clase. Laboratorio tenemos. ¿Tienen? Laboratorio. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Recuperación mental. No, yo creo que hablo mucho. Yo creo que hablo mucho y por eso el tiempo. Si nos quedamos algunos, Si nos quedamos algunos para escuchar. A ver qué hay para terminar. A ver cómo podemos hacer para terminar. Ya tengo la voz. Grabas lo que. Vamos a hacer solamente este buffer, ¿ya? Para que se vayan con la... Escuchen, ¿aceptan que hagamos una diapositiva más? sí, doctora. Ya, escuchen, pues no perdamos tiempo. A ver, hablemos de un amortiguador muy importante que es el bicarbonato ácido carbónico. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros formamos muchos ácidos, ya les he dicho. Producto del metabolismo es el CO2 y agua, ¿cierto? CO2 y agua, ¿qué forma? Ácido carbónico, por una enzima que se llama ligasa carbónica. Y esta se desdobla en bicarbonato y protones. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Aquí tenemos el CO2 más el agua más la enzima ligasa carbónica, ácido carbónico, y este se disocia en protones y bicarbonato. Pero esta reacción se produce de dos maneras. El agua se disocia en OH y protones. Ajá. Pero los protones se están uniendo, no, aquí el OH se está uniendo con el CO2 y ¿qué forma el bicarbonato? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que el producto global de la reacción, que es protones y bicarbonato, aquí está, protones y bicarbonato. ¿Se puede unir el bicarbonato al protón? Sí, y forma ácido carbónico. Y el ácido carbónico, ¿no es cierto? Acá está, bicarbonato y ácido carbónico. Esta es la reacción global. Muy bien. ¿Qué pasa? La ecuación de Henderson y Hasselbalch, ya que ya la conocen. Entonces, ¿qué va a ir ahí? Que el pK de esta reacción es 6.1.
logaritmo de quién? De la sal, que es el bicarbonato. Y sobre el ácido, que en este caso es el anhídrido carbónico. ¿Me están siguiendo? Ok, a esto es la ecuación de Henderson y Hasselbalch para este buffer. Entonces, ¿cuál es la concentración? 24 miliequivalentes, ¿cierto? 24 miliequivalentes de bicarbonato y 40 milímetros de mercurio del CO2. ¿Cuánto es el pH? 7.4. Cuando usted le pregunte cuál es el pH fisiológico, 7.4. ¿Quién lo regula? El bicarbonato. ¿Me entendieron? Si yo le agrego ácido a este buffer, mira, a este buffer yo le agrego ácido, ¿qué pasa? ¿Con quién reacciona el ácido? El ácido con el bicarbonato, ¿cierto? Así es. Y se va a formar bicarbonato. El bicarbonato va a formar, miren ustedes, ácido carbónico. Y el ácido carbónico que produce CO2. Por lo tanto, ¿quién ha bajado? ¿Quién ha bajado? Ha bajado el bicarbonato. ¿Quién ha subido? El CO2. El pH bajado ha subido. La pregunta es, ¿el pH ha bajado o ha subido? Esta es relación matemática. Cuando sube el bicarbonato, ¿sube el pH? ¿Sube el pH? Claro, pues, hay una relación. O baja, ¿cómo es? Ha bajado el pH. ¿De acuerdo? Ha bajado el pH. Y lo contrario, cuando va a la base ¿con quién actúa? Con el CO2. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y qué forma? Bicarbonato. Por lo tanto, aquí reemplazo y que al subir el bicarbonato ha subido el pH. ¿De acuerdo? Así funciona el buffer. Eso es buffer. ¿Y quién compensa? El CO2. ¿Y quién compensa? El bicarbonato, hemos dicho